en los sectores de oposición, que son fundamentalmente sectores de clase media, el liderazgo de Capriles es reconocido, es sólido, mientras no aparezca otro. Pero en los sectores populares, en la mayoría de los sectores, otro líder. ¿Pero ha evaluado en alguno de sus estudios? Hay líderes emergentes, que hay líderes con una gran capacidad y sensibilidad. ¿Como quién, por ejemplo? No han estudiado eso, no me lo quiere decir. Pero sí hay líderes emergentes que tienen condiciones, a lo mejor todavía no aparecen en las tablas, pero tienen condiciones, incluso dentro del mismo chavismo. El liderazgo de Enrique Capriles sigue siendo un liderazgo concentrado en los sectores medios y altos de la sociedad venezolana. Sigue siendo un liderazgo rechazado por amplios sectores de la población. Te doy un ejemplo que ilustra muy bien esto. Las elecciones para la gobernación del estado Miranda, Capriles las gana en las urbanizaciones de clase media. En un estado donde la mitad de la población es de clase media. Pierde en aquella zona donde el voto mayoritario es popular. Fuera de Baruta, fuera de Chacao, fuera de Latillo. Pierde en Ocumare del Tuy, en Charallave, en todas esas zonas fuera del área metropolitana. Entonces ahí tú ves que hay un componente clasista que debilita las posibilidades de convertir a Capriles en un líder popular. Además, la gente, los sectores populares, y eso lo estamos evaluando permanentemente, siguen observando a Capriles como una persona distante que no tiene la sensibilidad y la conexión emocional con los sectores populares.